Buen día, señores. ¿Me brindan, por favor, conformidad de audio? Buenos días, profesor. Buen día, caballero. Qué gusto. Señorita, buenos días. Muy buen día, mis dilectos y conspicuos alumnos. Espero que el nacimiento de nuestro niño redentor haya sido lleno de esperanza y de armonía en cada uno de nuestros hogares. Muy bien, señores. Vamos a continuar con la currícula establecida para nuestra asignatura de biología y vamos a asignar el día de hoy el último de los capítulos que está previsto dentro de esta malla curricular para nuestra asignatura y corresponde al tema de el sistema reproductor. Veremos en esta actividad académica, veremos dos sistemas del cuerpo humano, el sistema reproductor y el sistema inmunológico. Bien, en el primero vamos a detallar, vamos a conocer cómo es que gracias a este conjunto de órganos, las especies pueden mantenerse vigentes. Bien, y en el segundo capítulo, en el sistema inmunológico, podremos conocer cómo es que nuestro cuerpo va a defenderse ante el ingreso de agentes extraños a nuestro organismo. Bien, empecemos entonces con el sistema reproductor. Como lo hemos venido realizando en estas últimas jornadas académicas, cuando definimos a un sistema humano, lo definimos como un conjunto, como una agrupación de órganos. Bien, entonces de esta misma manera seguiremos definiendo al sistema reproductor como un conjunto de órganos que tendrán como principal función el formar células germinativas y también el de formar hormonas sexuales. Bien, entonces, bien, entonces el sistema reproductor básicamente tiene dos funciones. La primera de ellas será formar las células germinativas, llamadas también células germinales, y también formar hormonas sexuales. Son dos funciones. En las células germinativas, o llamadas también células germinales, en el varón se denominan espermatozoides, mientras que en las mujercitas se les denomina óvulos. Bien, con estas dos células es que al momento de la concepción, al momento de la unión de estas dos células, es que se podrá formar una nueva vida. Pero ya hablaremos de eso al detalle más adelante. Cuando hablamos de hormonas sexuales, nos hemos preguntado casi siempre qué es lo que sucede con las diferencias entre un varón y una mujercita. Es verdad que cumplimos las mismas funciones vitales. Una mujer presenta un sistema esquelético, el varón también. Una mujercita presenta un sistema endocrino, es decir, un sistema formado por glándulas, el varón también. La mujercita presenta un sistema muscular, el varón también. Pero hay ciertos detalles, hay ciertas características muy particulares entre un género y otro. Y esas características bastante peculiares, bastante particulares, muy propias de cada género, las entregan las hormonas sexuales. En el caso de la mujercita, estamos hablando de los estrógenos, y en el caso de los varoncitos, la testosterona. Bien, entonces, por ejemplo, voz gruesa, vello facial, manos ligeramente más grandes, bien, son características que acompañan a un varón y estas se dan por la presencia de una hormona sexual. Hablamos de la testosterona. Profesor, yo he visto a algunas mujercitas que por ahí desarrollan cierto vello facial. Sí, es verdad. Profe, ¿qué pasa? Lo que sucede
es que los organismos desarrollamos ambas hormonas. Bien, ambas hormonas sexuales las desarrollamos. Las condiciones normales deben de indicar que una mujercita contenga un 80 a 90% de estrógenos y un 5% o 10% de testosterona. En el caso del varón, en condiciones normales, debería de tener de un 80 a un 90% de testosterona y un 5% o 10% de estrógenos. Bien, entonces, ¿es normal que un varón tenga estrógenos? Sí. ¿Es normal que una mujercita contenga testosterona? Sí, pero las proporciones siempre deben de ser guiadas en función a cada género. Es decir, en mayor cantidad de estrógenos para las mujercitas y en mayor cantidad de testosterona pero para los varones. Bien, las presencias de vellos faciales o de vello, por ejemplo, en brazos o piernas en mujercitas, esto obedece a una alteración en esa proporción. Bien, em, el grado, el grado de repente muy femenino que tenga un varón también obedece a una concentración que se desproporciona de estrógenos en los varones. Bien, esa es la explicación, señores. Ambos géneros, tanto mujercitas como varones, tienen ambas hormonas. Las condiciones normales indican de que cada uno debe mantener su hormona, la hormona predominante. Bien, repito, en la mujercita se llaman estrógenos, en el varón testosterona. ¿Listo, señores? Entonces, esa es una de las funciones que realiza el sistema reproductor. La otra será la de formar las células germinativas, que es lo que vamos a conocer cómo se realizan. Bien, em, en muchas ocasiones dejamos pasar funciones de nuestro organismo y no nos hemos detenido a preguntarnos siquiera cómo es que acontecen, cómo es que se llevan a cabo. Es el caso, por ejemplo, de una menstruación. Las mujercitas, cada 28, cada 27, cada 25, cada 30 días, dependiendo del estadio, de su ciclo que puedan tener, realizan un proceso que le llamamos menstruación, ¿cierto? Disculpen, señores. Entonces, las mujercitas realizan ese proceso eh, llamado menstruación, pero mm, queda siempre esa sensación de que no se conoce por qué se da ese desprendimiento de sangre, porque tiene cierta duración en algunas mujercitas, en otras varía, en más días o en menos días. La intensidad, es decir, el volumen, el flujo de sangre con el que en algunas mujercitas se presenta, distinta en otras, es algo de lo que vamos a ir conociendo en el transcurso de la presentación de estas láminas. Pero definitivamente una menstruación es la preparación de la célula germinativa, la célula germinal de la mujercita llamada óvulo. Bien, ¿qué es lo que vamos a conocer en el transcurso de la presentación de estas láminas? El sistema reproductor, señores, el sistema reproductor puede clasificarse en dos, en un sistema reproductor eh, femenino y un sistema reproductor masculino. Bien, el órgano que corresponde al sistema reproductor femenino, lo conocemos, se denomina vagina, y el sistema reproductor masculino está representado por su órgano llamado pene. Bien, la vagina, hay una vagina interna y una vagina externa, y la vamos a empezar a conocer, a detallar desde ahora.
El sistema reproductor femenino que está contenido, que está guiado por este órgano, bien, que se denomina vagina. Empezaremos con la vagina interna. Bien, la vagina interna está formada, señores, por el útero y por las trompas de falopio y que están anexadas a dos estructuras llamadas ovarios. Bien, entonces vamos con esta secuencia. Útero, estoy señalando ahora mismo se está señalando, se está realizando el recorrido del área de lo que corresponde a la vagina interna para el útero. Bien, aquí está el útero. De este útero se desprenden filamentos, dos filamentos bastante gruesos, llamadas trompas de falopio, las cuales van a sostener a estas estructuras que les llamamos ovarios. Bien, estas estructuras llamadas ovarios son las responsables de poder formar a los óvulos, las células germinales en las mujercitas. Bien, hemos definido el sistema reproductor y hemos indicado que una de sus principales funciones es la de formar células germinales. Bien, entonces, ¿quién hace o quién es el responsable de la formación de células germinales en la mujercita? Son los ovarios. Bien, pero ¿cómo es que se da esta formación? Resulta, señores, que la mujercita, a diferencia del varón, nace ya, nace ya con los folículos. Los folículos son estas pequeñas células precursoras, bien, son células precursoras, es decir, son los que en un futuro serán los óvulos. A diferencia del varón, el varón tiene que llegar a un grado de madurez, tiene que llegar a la pubertad. Discúlpenme, un momento, por favor. Bien, señores, continuamos. Disculpen, por favor, la interrupción. Bien, les indicaba que el varón tiene que alcanzar un grado de madurez que normalmente se inicia en la pubertad, cuando empieza a realizar la espermatogénesis, es decir, la formación de sus espermatozoides. El varón tiene que llegar a la pubertad aproximadamente a los 12, 13 años, bien, quizás antes, para que pueda formar sus espermatozoides. Sin embargo, las mujercitas, desde que se encuentran en el vientre materno, desde que son un embrión, ya cuentan con los precursores con los que van a ser en un futuro sus óvulos, ¿bien? Entonces, a eso se les llaman folículos, ¿bien? Son estos pequeños puntitos que nosotros podemos apreciar aquí de color ciertamente rosado con un pequeño punto negrito. Bien, entonces esos son los folículos. Las mujercitas nacen con aproximadamente 50.000 folículos, 25.000 en cada ovario. Bien, 25.000 folículos en este ovario, 25.000 folículos en este otro. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿qué sucede para que esos folículos puedan convertirse en óvulos, para que puedan crecer y para que puedan desarrollarse? ¿Qué es lo que tiene que suceder?
tienen que ser estimulados. Pregunta, señores, ¿qué sustancia en nuestro organismo es que permite la estimulación? ¿Qué sustancias en nuestro organismo tienen como principal función estimular? ¿Lo recuerdan? ¿Alguno de ustedes desea participar? Recuerda, lo habíamos conversado en el sistema endocrino. El sistema endocrino, como todo sistema, una agrupación de órganos, estos órganos se llaman glándulas, ¿cierto? Y las glándulas tendrán como función elaborar hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que se van a encargar de controlar, estimular o detener procesos en nuestro cuerpo. Entonces, miren, aquí necesita esta estructura, estos ovarios, los ovarios de las mujercitas, contienen folículos que necesitan ser estimulados para su desarrollo, para su crecimiento. Entonces, se va a recurrir a una sustancia que tenga la función de estimulación, y esa es una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Recordemos un poquito en el capítulo anterior. En la base del cerebro hay una glándula llamada glándula hipófisis. ¿Recuerdan? Glándula hipófisis, llamada también glándula maestra o glándula madre. Y se les denomina así porque es la glándula que se va a encargar de elaborar la mayor cantidad de hormonas en nuestro cuerpo. Una de ellas es la FSH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Me parece que queda bastante tácito, muy explícito. El nombre ya lo está indicando todo, hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Estimular a los folículos. Bien, entonces, cuando se da la menarquía, llamamos menarquía a la primera menstruación, ¿sí? En una mujercita. Cuando se da la menarquía, se, se establece la primera secreción de esta hormona. Es decir, los tiempos, para que se pueda manifestar una menstruación varía, ¿cierto? Varía. Eh, Normalmente podemos poner como un punto de referencia, una edad de referencia, 15 años, pero entiendo que hay situaciones en las que mujercitas empiezan a menstruar a los 14, 13, 12 años incluso. Bien, así como hay mujercitas que a los 15 o a los 16 incluso también he presenciado esos casos. Bien, entonces es relativo. Profe, ¿de qué depende de que una mujercita empiece a menstruar? Depende de esta hormona, señores. La hormona folículo estimulante. Bien, entonces es un problema o es un tema, no problema, retiro el término, utilizo el término eh, condicionante, ¿sí? Retiro ese término y coloco el término condicionante. La condición para que una mujercita inicie su menstruación depende de esta glándula, bien, la glándula hipófisis. Esta glándula va a elaborar hormona folículo estimulante y una vez que la elabora, la secreta, es decir, la vierte a la sangre. La sangre va a circular, va a transportar, va a distribuir a esta hormona, haciéndola llegar hasta los ovarios. ¿Qué es lo que hace en los ovarios esta hormona? Estimular al folículo. Lo estimula para que pueda crecer. Ahí está. Miren, está pequeñito y lo hace de forma aleatoria. Habíamos indicado que tiene este ovario cerca de 25.000 folículos. Entonces, no es que llega la hormona y, los va estimulando de forma ordenada, ¿no? Toma cualquiera al azar de forma aleatoria
y estimula a ese folículo. En este ejemplo, está tomando a este folículo de aquí. ¿Sí? Observamos, llega la hormona folículo estimulante a este folículo de aquí, lo estimula y lo hace crecer. Entonces ya no es un folículo. El folículo que ya está desarrollado ahora se llama óvulo. Bien, se le llama un óvulo. Y ahí está, señores. Ya está el óvulo formado. Esa es la función de la hormona folículo estimulante. Bien, estimular a ese folículo para que pueda madurar, para que pueda desarrollarse y se convierta en un óvulo. Ya está allí el óvulo. ¿Qué necesita realizarse? Ese óvulo, ese óvulo tendrá que pasar un promedio de 3, 4 días, normalmente 2 a 3 días en promedio, para que pueda alcanzar su máximo grado de maduración. Y mientras que madura, para que pueda ser fértil, para que madure ese óvulo, se desprende de este ovario e inicia una trayectoria para la implantación al cuello uterino. Bien, señores, entonces esto es lo que hace el óvulo. Se desprende y va realizando un recorrido por toda la trompa hasta implantarse en el cuello uterino, exactamente en una membrana que ya hablaremos en un momento cómo se denomina. Bien, entonces se desprende e inicia su recorrido. Va a recorrer. Cada recorrido, cada paso que realiza, llamémosle así, el óvulo va alcanzando un grado de madurez. Bien, eso es lo que hace al recorrer. Gana días, alcanza días, en esos días alcanza un grado de madurez que le permita convertirse en una célula fértil. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en este recorrido? Definitivamente, definitivamente que el óvulo no es una pequeña canica que va rodando con esta facilidad con la que lo estoy presentando aquí. Bien, no es una pequeña pelotita que va rodando y va girando y todos felices, no. El óvulo, los óvulos, son células que presentan ciertos cilios. Un cilio, un cilio son pequeñas espinas. Bien, entonces tendrá una apariencia espinosa, tendrá una apariencia ciliada, como con pequeños vellos. Bien, esas pequeñas espinas es la que va a permitir que se prendan de los tejidos de estas trompas y de este útero. ¿Cómo se llaman esos tejidos? Se llama miometrio. Bien, el miometrio. Entonces, el óvulo se prende, ese es el término, se va a prender de este miometrio que reviste, que cubre a todo el útero y a sus trompas, y lo empieza a desgarrar. Cada vez que el óvulo inicia su marcha de este lugar a este otro, por ejemplo, de allí a aquí, lo que acaba de hacer es desgarrar el tejido para poder movilizarse. Bien, eso es lo que hacen los óvulos. Las mujercitas pueden dar fe de lo que estoy indicando. Constantemente no presentan un cólico. Bien, lo que se llama cólico, que es un dolor lancinante, es decir, un dolor manifestado con hincones, bien, y no lo presentan de forma permanente. No inician un día y durante los 3 días, 3 o 4 días, quizás más, quizás menos, que dure su periodo menstrual, en todos esos días de forma permanente no se sienten esos cólicos. Las mujercitas de momento están dentro de un estadio parsimonioso,
están tranquilas, es decir, no pasa nada, y de momento, ¡plum!, el Lincoln. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucede con ese Lincoln? ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta, resulta que ese Lincoln es la manifestación del movimiento, de la rotación, del traslado, bien, de la actividad que está realizando el óvulo, del movimiento que está teniendo. Si se puede observar, si se puede observar, aquí existen vasos sanguíneos, ¿sí? Estos mismos vasos sanguíneos, observamos, intenté con esta gráfica poder indicar que estos vasos sanguíneos son los que traían a esta hormona hasta los ovarios. Bien, entonces miren, aquí están estos vasos sanguíneos. El de color rojo siempre representa una arteria, el color azul siempre representa una vena. Entonces, va a haber presencia de sangre y de ciertos nutrientes u hormonas, como en este caso la folículo estimulante. Pero observemos esta estructura que está aquí. Y de repente algunos ya lo habrán visualizado y se estuvieron preguntando de qué se trata. Se trata de un nervio, señores. ¿Listo? Un nervio. La principal función de los nervios será conducir los estímulos. Bien, eso es lo que hacen los nervios, conducir los estímulos. Entonces, profe, ¿cómo así? No estoy entendiendo ello. Cuando las mujercitas presentan este dolor lancinante, este cólico, llamémosle así, este cólico, frecuentemente no lo sienten allí en el útero, frecuentemente lo sienten en el abdomen bajo, en el vientre. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a realizar este gráfico aquí. Bien, entonces, esta presencia del nervio sugiere que también a toda la estructura está insertada por nervios. Bien, esto es lo que nos está indicando. Entonces, aquí al ovario también hay un nervio, aquí en esta trompa también hay nervios y nervios y nervios. Estos nervios, definitivamente todos se agrupan e irán hacia la médula espinal y luego hacia nuestro cerebrito. Bien, entonces todo lo que se acontezca en cada una de estas estructuras, el nervio va a conducir ese estímulo. Entonces, supongamos que aquí vamos a cambiar de color. Estas líneas que estoy ahora mismo trazando representan los músculos de la prensa abdominal. ¿Listo? Los músculos de la prensa abdominal. Ahí está. Es decir, los músculos del vientre, para llamarlo de una mejor manera. Entonces, observemos qué es lo que pasa aquí. Observemos aquí, por favor, nos concentramos aquí. Aquí hay un óvulo y este óvulo va ahora a trasladarse y lo hace. Ahí está. Ahora va a realizar un nuevo movimiento. Bien. Ese movimiento que hace, este movimiento que hace, va a realizar un desprendimiento porque empieza a sostenerse del tejido endometrial, del endometrio, que reviste a este útero y a estas trompas. Bien, cuando se llevaban presenciales, cuando se realizaban clases presenciales y ustedes tenían un entrenamiento físico, o me parece que ahora también, eh, y de repente les decían que tenían que rampar, ¿sí? Se va entendiendo ese movimiento que ustedes hacían, ya a rampar, y se ponían a rampar. Ese movimiento, el rampar, es lo que hace un óvulo. Bien, se prende del tejido llamado miometrio, bien, del tejido endometrial, y ahora empieza a rampar, empieza a rampar. Cuando inicia el movimiento, desgarra el músculo, bien, desgarra el músculo a este nivel y miren, hay un nervio
hay un nervio que está conduciendo estos estímulos hacia la prensa abdominal, hacia los músculos. Por eso es que las mujercitas, de momento, cuando tienen su periodo o están en los días de periodo menstrual, de forma circunstancial es que presentan estos hincones, estos dolores lancinantes, se le dice. Bien, entonces eso es lo que sucede. El cólico se manifiesta por el movimiento del óvulo. Bien, profe, ¿por qué se mueve el óvulo? Porque eh, está buscando, está ganando en el transcurso de los días que tarda ese recorrido, está buscando alcanzar un grado de madurez al momento de implantarse aquí en el útero. Cuando se implanta, este óvulo ya se encuentra maduro. Bien, se va a encontrar maduro y hablar de madurez en un óvulo es hablar de fertilidad. Bien, es hablar de fertilidad. Quiere decir de que esa mujercita está lista, está apta para para que pueda concebir, para que pueda quedar embarazada. Con respecto al tema del embarazo, eh, se realizan muchas consultas. Hace poco, hace unos días atrás, eh, me escribió un alumno que evidentemente vamos a mantener siempre la reserva, así por un tema de confidencia, vamos a mantener en reserva la identificación de este alumno. Y me hizo una pregunta, me dijo, profe, ¿usted cree que mi enamorada pueda salir embarazada? Porque lo que pasa es que, profe, yo eyaculé y yo no me cuidé. Y entonces me dijo, pero profe, no, recién había terminado su periodo menstrual. Y entonces eso es posible. Vamos a despejar un poquito de esas dudas, ¿bien? Con esta lógica. Vamos a ver, vamos a eliminar primero esto de aquí. Bien, veamos. Cuando un varón realiza una eyaculación, bien, eh, en esa eyaculación se vierte una sustancia viscosa, blanca, transparentosa, llamada semen. Y ese semen es el que contiene a estas células germinativas, que ya también hablaremos al detalle de ellas en un momento. Estas células germinativas llamadas espermatozoides, bien, van a tener un periodo aproximado de vida de hasta 72 horas. Bien, eso es lo que normalmente puede alcanzar el tiempo de vida de esta célula. Fuera, claro, de la cavidad que lo almacena en el varón, bien, que es la vesícula seminal. Ya hablaremos de eso. Entonces, el promedio de vida de estos espermatozoides son de aproximadamente 72 horas. Profe, ¿pueden morir antes de esas 72? Sí. Profe, ¿y pueden alcanzar incluso las 72? Sí. ¿De qué depende? Dependen de ciertos factores y como estamos hablando del sistema reproductor femenino, pues vamos a mencionar las condiciones que presenta, que establecen las mujercitas, las condiciones para el periodo de vida de este espermatozoide. El primero de ellos, el más determinante, es el grado de acidez que se mantenga en este útero. En química, en química, ustedes bien conocen el término pH, ¿cierto? Y más allá de que suelan realizar ciertas bromas o ironizan con las iniciales de de esta escala, hablar de un pH es hablar de un potencial de hidrógeno. Voy a intentar refrescar un poco el concepto de lo que significa el pH. Bien,
Las iniciales pHs indican el potencial de hidrógeno. Profe, ¿cómo así? Vamos a ver. ¿El agua de qué está compuesta? El agua es una molécula. Bien, el agua es un fluido, es una sustancia que están formadas por moléculas. Estas moléculas contienen 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de los organismos vivos, incluyéndonos, claro está, siempre está sometido a cargas eléctricas. Bien, por ejemplo, cuando este cerebrito emite una orden, manda una orden, esa orden es corriente eléctrica, por lo tanto tiene cargas, ¿sí? Tiene cargas positivas, tiene cargas negativas. Y aquí que hay, están rodeando de células. ¿De qué más? De agua. Entonces, estas cargas hacen que el hidrógeno se ionice y que el oxígeno, al encontrarse en estado gaseoso, simplemente se pierda. Bien, repito, los organismos vivos en nuestro interior existen procesos como por ejemplo las emisiones de los impulsos nerviosos del cerebro que realizan desprendimiento de cargas eléctricas. Esas descargas eléctricas, como todo el cuerpo está formado por agua, aquí hay agua al costado, alrededor, entonces esas cargas eléctricas lo que van a generar es que esta molécula de agua se rompa, el oxígeno se desprende y las cargas hacen de que el hidrógeno empiece a ionizarse. ¿Qué es ionizarse? Es cargarse eléctricamente. Entonces, pregunta, señores, si es que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, y el oxígeno se va al encontrarse en estado gaseoso, y es el hidrógeno el que empieza a ionizarse, ¿cuál de los dos elementos es el que más participa, es el más influyente? Pues el hidrógeno. Por eso entonces se dice que el hidrógeno es el que tiene el mayor potencial, el potencial de hidrógeno. ¿Listo? El pH, el potencial de hidrógeno, es una escala que va a medir el grado de acidez de los fluidos corporales. En todo nuestro cuerpo existen fluidos. Si nosotros ahora mismo presionamos nuestros bracitos con nuestros dedos, ¿sí? Intenten, por favor, con sus deditos presionen sus bracitos, hundan, por así decirle, hundan la piel y se van a percatar que se forma una pequeña hendidura. Luego sueltan y retorna. Oh, profe, ¿qué pasó? Agua. Entre los músculos, entre esos tejidos, hay agua. Por lo tanto, el agua cumple una función allí, que es la de amortiguar. Bien, en todo nuestro cuerpo hay agua, hay fluidos. Profe, en el cerebro también, claro, el líquido cefalorraquídeo. El LCR es el líquido cefalorraquídeo que se encuentran entre las capas protectoras llamadas meninges. ¿Recuerdan? En el sistema nervioso. Eso va a permitir que también el cerebro tenga una amortiguación. En las mujercitas, en su cavidad vaginal, entonces también hay un líquido. También hay líquidos, también hay fluidos, también hay agua. Y donde hay agua, donde hay fluidos, entonces se va a medir con una escala llamada pH. Esa escala va a determinar si ese líquido que está presente es ácido, es neutro o es alcalino. Bien, ahí está la mnemotecnia ANA, si es ácido, neutro o alcalino. Eso es lo que determina este pH. Es una escala de medición. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le voy a colocar aquí ácido y aquí le voy a colocar alcalino. Bien, listo, señores. A ver, veamos. Si es que aquí la mujercita presenta líquidos, entonces, como todo líquido, vamos a determinar con esta escala
si es que ese líquido, si ese fluido es ácido, es neutro o es alcalino. Normalmente, esos fluidos son, señores, ácidos. Bien, son ácidos, pero no en todos los organismos femeninos va a existir el mismo grado de acidez. En ciertas mujercitas, esos fluidos son más ácidos que en otros. Entonces, mientras que el fluido sea más ácido, el tiempo de vida de estos espermatozoides será menor. Mientras que, mientras que el fluido de esta vaginita en la mujer sea menor, el tiempo de vida entonces de los espermatozoides será mayor. Hemos indicado que tiene un promedio de 72 horas de vida. Bien, entonces, asumamos que una mujercita implantó aquí su óvulo. Este óvulo está implantado ya en el cuello uterino. Bien, quiere decir que este óvulo ya es fértil. ¿Qué es lo que sucede? Si el varón eyacula, tendrá un promedio de hasta 3 días de vida, lo que hemos explicado, para que este espermatozoide pueda alcanzar este óvulo y de hacerlo, pues lo va a fecundar. Bien, ¿cuál es la preocupación de ciertas personitas que realizan eh, coitos y el cuidado que tienen es por un calendario llamado, por un método llamado el método del ritmo? ¿Así? Este método del ritmo, señores, es válido solo y exclusivamente para mujercitas que sean regulares en sus procesos de menstruación. Hablamos de regular, hablamos de regular cuando la mujercita religiosamente inicia su proceso menstrual un día determinado dentro del mes. Ejemplo, hoy que es, hoy es 29, ya, todos los 29. Profe, yo también soy regular, pero el próximo, en el mes anterior fui 28, hoy 29, profe. Profe, el próximo mes lo más probable es que también sea 28 o de repente 29. No, eso no es regular. Regular es el mismo día, exactamente el mismo día. O sea, cada ciertos días, no es que, profe, ¿cómo es eso si a veces febrero trae 28 un mes trae 30 y otro mes 31? No, me refiero después de un número de días específicos, cada 25 días, por ejemplo. Bien, cada 28 días, por ejemplo. ¿Listo, señores? Eso es lo que hace que una mujer esta sea regular. De ser así, se puede utilizar este método que se llama el método del ritmo, pero cuando no, es muy riesgoso poder realizarlo, debido a que estas células germinales, estas espermatozoides, quedan, quedan, bien. Su tiempo de vida, recordemos que puede ser de hasta 3 días, ¿cierto? Hablamos de 72 horas. Por lo tanto, si es que ovula una mujercita y dice, bueno, no va a pasar nada porque todavía no ovulo. Supongamos que este varoncito eh, eyaculó cuando la señorita estaba menstruando. Ah, profe, no pasa nada, está menstruando. Supongamos que fue en el último día de su menstruación o en el penúltimo día. Si hablamos del penúltimo día, estamos hablando de que hasta antes de que se implante faltan 48 horas. Pero ¿cuánto tiene tiempo de vida este espermatozoide? 72. Por lo tanto, puede quedar aquí el espermatozoide vivo, ¿listo? Llega el óvulo, se implanta, está fértil y mira, aquí está esperando un espermatozoide. Bien, entonces, en edades como la de ustedes, en las que no debe de estar programado debido a, a las proyecciones académicas y laborales que ustedes están teniendo, utilizar este tipo o realizar este tipo de actividades es bastante riesgoso, ¿sí? Definitivamente,
Definitivamente no puedo caer dentro de este espacio de la sociedad, no puedo caer en ese en ese consejo cucufato que se diga, pues no, chicos, no hagan nada, porque eh, sería mentir o sería, pues, dar un consejo que no va a ser así, ¿verdad? Es parte, la actividad sexual es parte de la actividad propia humana. Entonces, lo que yo sí sugiero no es que no hagan nada, sino que cuando lo hagan, háganlo siempre con el mayor de los cuidados. Bien, eviten realizar eh, este método, el método del ritmo, o en los varones, el coitus interruptus. ¿Qué es coitus interruptus? Es un término en latín que significa la interrupción del coito. Bien, algunos lo van a conocer como el que rapidito nomás, a otro lo van como decir con que ya afuerita nada más. Ese es el coitus interruptus. Cuando el varón tiene la sensación de llegar a una eyaculación, entonces retira su órgano reproductor y la eyaculación lo hace afuera. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Profe, ¿también es peligroso eso? Definitivamente, definitivamente. Dos razones me hacen afirmar ello. La primera lo voy a fundamentar cuando lleguemos al sistema reproductor masculino para que se pueda comprender. Y la siguiente sí lo voy a indicar ahora con un ejemplo. Supongamos que cada uno de ustedes, permítanme y borro estos gráficos antes. Bien, supongamos que cada uno de ustedes se les dice, eh, señores, se les va a colocar frente a ustedes su plato favorito. ¿Listo? Eso es lo que se le dice. A cada uno se les pregunta, previamente le dice cuál es su plato favorito, muy bien, y lo va a tener enfrente. Y le va a decir, miren, lo tienen ahí enfrente y tienen exactamente 2 minutos para que puedan comer todo lo que ustedes quieran de ese plato. Después de esos 2 minutos se les va a retirar el plato. ¿Listo? Entonces, ustedes van a empezar a comer todo lo que puedan esos 2 minutos. Y cuando les dicen quedan 5 segundos, vas a seguir comiendo y vas a seguir queriendo comer. Y hasta el último, hasta antes de que te retiren el plato, vas a seguir ahí comiendo. Profe, ¿por qué pone ese ejemplo? Porque el hambre, el hambre es una necesidad fisiológica. Lo mismo, lo mismo que implica un coito. El coito también es una necesidad fisiológica. Bien, entonces lo vas a querer satisfacer hasta un último momento. Y en ese último momento es que se puede dar una eyaculación antes de que el varón pueda retirar su órgano reproductor. Bien, entonces puede dejar espermatozoides en esta cavidad y eso es peligroso. Bien, porque dicen, no, bueno, yo eyaculé afuera y no tienen ningún tipo de cuidado y ahora estos espermatozoides están camino a este óvulo que ya está fértil. Así que mucho cuidado, señores, con el coitus interruptus. Bien, repito, el coitus interruptus es ese llamado ya sale afuera, como lo quieran llamar. Bien, listo, señores, listo. Eso es lo que respecta al órgano reproductor femenino para la vagina interna. La vagina externa, bien, ahí está. Quería mencionarles que así es como podemos ver a un útero desde una vista anterior, bien, una vista anterior, es decir, lo vemos de frente. Así se ve. Bien, vamos a colocarlo aquí. Así es como podemos observarlo. Pero este útero, esta vagina interna, no tiene una forma lineal, no se presenta así como una línea, sino que si colocamos a la mujercita para una vista lateral, vamos a observar
que el útero va a tener una forma curva, así. ¿Listo? Nosotros lo vemos acá así, como una línea, pero si lo vemos de forma lateral, el útero tiene esta curvita. Bien, tiene una forma curva. Bien, señores, veamos la vagina externa. Bien, la vagina externa, señores, la vagina externa está conformada por una serie de pliegues. Bien, esa serie de pliegues se les denomina labias o labios. Bien, los labios mayores, que son estos pliegues bastante voluminosos, y los labios menores. Bien, estos dos pliegues van a permitir la protección de dos orificios. El orificio vaginal, o llamado también conducto vaginal, y el conducto uretral o abertura uretral. ¿Listo? Son dos pequeños orificios. Las mujercitas o varoncitos que pensaron que solamente por un solo lugar es que se desprendía, se excretaba, se eliminaba la orina, no es así. Las mujercitas presentan dos orificios. Repito, la abertura uretral, que es la abertura, el orificio con menor diámetro, ¿listo? Y el conducto vaginal, bien, que es el orificio que tiene un diámetro mayor. Profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que por este orificio tendrán función excretora, es decir, función de excreción, función de eliminación. Por aquí sí saldrá la orina, por eso se dice función excretora. Mientras que este conducto vaginal tendrá función reproductora, es decir, por aquí ingresará el órgano reproductor masculino. Bien, en, en algunas ocasiones, cuando se ha dictado este tema eh, en clases presenciales, he escuchado comentarios de señoritas que, que lo hacían en ocasiones pues de forma abierta en el aula, o si no en ocasiones se acercaban y me decían, profe, yo tengo una amiga que dice que cuando su enamorado eyacula, ella de un brinco sale corriendo inmediatamente hacia el baño, ella micciona, es decir, orina, y me dice para que pueda eliminar y bajar a todo el semen. Entonces, eh, por obra y gracia de Dios, por un milagro, la amiga de esa señorita pues no queda embarazada, porque lo que está haciendo no impide absolutamente o no va a eliminar el semen conteniendo espermatozoides. Profe, ¿por qué? Porque cuando el varón eyacula dentro de este orificio, el orificio vaginal. Cuando la mujercita micciona por este orificio. ¿Listo? Entonces son dos orificios distintos. Así miccione lo que miccione, no estaría eliminando nada. Esa mujercita, esa amiguita de esa señorita, así como algo, se generaliza esta idea, este pensamiento, piensan que cuando micciona, la orina viene de aquí, de adentro, sale del mismo riñón y el riñón está que elimina la orina, y no es así, y no es así. Piensan que cuando micciona, está viniendo desde arriba la orina y está ahora eliminando el semen, y no es así, señores. Bien, entonces, cuidado con ello. Lo que encontramos en la parte superior se le denomina el monte de Venus. Bien, el monte de Venus. ¿Por qué se denomina el monte de Venus? Es un montículo de tejido adiposo.
Bien, ¿qué es un tejido adiposo? De grasa. Es un pequeño montículo de tejido adiposo, de grasa. ¿Por qué se le llama Venus? ¿Quién fue Venus, señores? O bueno, dentro de una mitología, ¿quién se le denominaba Venus? Señores, 35 alumnos conectados, participando, y me parece que no hay consultas, no hay hasta el momento preguntas, no hay inquietudes, no hay ninguna participación. ¿Se encuentran bien, señores? ¿O es que están esperando ya la noche del 31 con ansias? ¿Todo bien, señores? ¿Existe hasta el momento alguna consulta o duda, por favor? No, profe. ¿Todo bien? Solo una Profe, todo pregunta. claro, profe, todo claro. Sí, sí, señor. Muy bien, señor. Gracias por su conformidad. Sí, señorita, ¿cuál es su consulta? Al tomar la pastilla al día siguiente, porque lo que tengo entendido solamente se toma 3 veces al año o 2 veces. ¿Qué es lo que Ujú. produce dentro de nosotras, las mujeres? Ya, ok. O las Bueno, pastillas anticonceptivas que se suele utilizar así diariamente por cada mes. ujú, Si las ok, tomamos por mucho tiempo, ¿qué nos puede pasar? ok, ok. Bien, le agradezco por la consulta. Y ahora, en un momento, doy respuesta a ello. Doy respuesta a su consulta, señorita, ¿sí? Eh, para no salir de la idea, para aprovechar este mismo gráfico, voy a retornar en un momento al gráfico anterior para poder explicar su pregunta, ¿sí? Pero para mantenernos en este mismo gráfico, estábamos hablando del monte de Venus. Decíamos monte porque es un pequeño montículo de tejido adiposo y recibe el nombre de Venus porque Venus en la mitología griega representaba a la diosa del amor, ¿cierto? Representaba a la diosa del amor. Entonces, ya profe, ¿qué tiene que ver la diosa del amor? Eh, Venus representaba ser la sensualidad, la feminidad puesta o encarnada en una mujer. ¿Listo? Entonces, a esta región se denomina Monte de Venus porque en este mismo nivel, en la parte interna, se encuentran las glándulas de Skene. Pues vamos a ver. Se escribe así. Listo. Esas glándulas. ¿Qué es una glándula? Secreta hormonas, elabora y secreta hormonas. Entonces, estas glandulitas de skin que se encuentran a este nivel del monte de Venus son las que empiezan a elaborar hormonas sexuales que se denominan feromonas. Las feromonas son sustancias químicas, son hormonas que tienen relación, que guardan relación con con situaciones que guían a un coito. Bien, no sé, no sé si se han enfrentado a una situación en la que se ponen frente a una mujercita en una situación, luego se ponen frente a otra mujercita y luego frente a otra mujercita y no causa una sensación como en algunas ocasiones sí sucede. Estás frente a una mujercita y empieza el varón a captar, a presenciar, empieza a experimentar sensaciones como de atracción sexual hacia esa mujercita. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? Esa mujercita con estas glándulas está secretando esas feromonas que las está captando el varón. Bien, entonces, debido a que estas glándulas que cumplen la función que ya hemos explicado hace un momento, em, se le denomina a esta zona monte de Venus. ¿Listo? Con respecto a la pregunta de la señorita,
sobre cuántas veces es que se recomienda poder consumir estas píldoras llamadas píldoras del día siguiente, que su nombre químico es levonorgestrel, ¿verdad? Sugiero lo puedan memorizar, lo puedan aprender con este nombre, con su nombre, sí, que es levonorgestrel. Profe, no, yo he visto que se llama Postinor. Lo que sucede es que los laboratorios, los distintos laboratorios para comercializar esta píldora, le ingresan un nombre comercial, bien de acuerdo a cada laboratorio que lo fabrica. Pero el nombre del químico, el compuesto químico es levonorgestrel. Bien, definitivamente no es una píldora que sea abortiva. Eh, cuando iniciaba su comercialización, esta píldora, hablamos allá por el inicio de este nuevo milenio, estamos hablando del año 2000, 2001 aproximadamente, hubo demasiada controversia, sobre todo por el lado de la religión, ¿sí? Por el lado de específicamente de los líderes de las religiones, hablamos incluso de la Iglesia Católica, que era uno de los principales opositores a esta comercialización, porque indicaban que era una píldora que era abortiva, ¿bien? Sin embargo, no es así, ¿bien? Hablar de un aborto es hablar del desprendimiento de un cigoto o de un embrión o de un feto. Profes, ¿es diferente? ¿Son cosas distintas? No, es un mismo individuo, pero en distintas etapas, en distintos estadios. Es un huevo cigoto cuando recién se acaba de formar en las primeras 72 horas en las que el espermatozoide y el óvulo se han unido. Forman una masita llamada huevo o cigoto. Se va a empezar a desarrollar ese huevo cigoto y se va a formar un embrión. ¿Listo? Y ahora se llama embrión. Se va a llamar así embrión durante los 2 primeros meses. Bien, pasado esos 2 primeros meses, empieza a denominarse ahora un feto. Bien, entonces hablamos del mismo individuo, pero en distintas etapas de formación. Bien, entonces se denomina aborto cuando se interrumpe el crecimiento o el desarrollo de ese individuo en cualquiera de sus 3 etapas. Bien, sin embargo, sin embargo, esto no es así. No hay ningún desprendimiento, no ocurre ningún tipo de aborto. Lo que hace esta píldora básicamente es formar barreras de moco, ¿bien? Asumiendo, vamos a ver, vamos a utilizar un lápiz. Asumiendo que este es el óvulo que está insertado, bien, asumiendo que este es el óvulo que se ha insertado ya en el útero, bien, ahora este óvulo está fértil, ¿verdad? Es lo que habíamos explicado, ya está fértil. Entonces, si es que un espermatozoide, solamente los voy a graficar con estos puntitos, bien, hay una eyaculación, los espermatozoides pueden venir y alcanzar a este óvulo, fecundarlo y evidentemente pues embarazar a esa mujercita. Entonces, qué es lo que hace eh, qué es lo que hace esta píldora? Lo que hará es a nivel de los 3/4 del cuello uterino, empieza a formar capas de mucosidad, ¿sí? Tal cual lo llamamos así, moco. Listo, empieza a formar capas de moco, de forma que cuando los espermatozoides inician su recorrido hacia este óvulo, van a quedar atrapados entre esta barrera de mucosidad. Pregunta, señores, ¿el espermatozoide llegó
al óvulo, lo fecundó, y esta píldora lo que está haciendo es desprender a este cigoto, no está haciendo eso. Entonces no es un aborto. Lo que está haciendo esta píldora es evitar el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. Es tan sencillo como eso. Entonces no hay aborto. Bien, lo primero que aclaramos. Entonces, se sugiere en las indicaciones, según lo que me han contado, dicen que viene dentro de estas cajitas, vienen unas indicaciones con unas letritas muy pequeñitas y medio libro me parece ahí con indicaciones. Yo creo que nadie lo lee, pero dentro de esas indicaciones se dice que se sugiere poder ingestar, poder tomar estas píldoras dentro de las 72 primeras horas habiéndose efectuado eh, el coito. ¿Listo? Eso es lo que se dice. Se sugiere que tomarlas dentro de las 72 horas después de haberse realizado el coito. ¿Por qué utilizan ese número de horas? Porque saben que los espermatozoides alcanzan aproximadamente ese tiempo de vida. Es lo que puede tardar en llegar el espermatozoide hasta el óvulo. Entonces, se toman dentro de esas horas, se toman esa píldora para formar esta mucosidad. Evidentemente, señores, mientras más próxima sea la ingesta, es decir, mientras más rápido puedan tomar la pastilla, pues mejor. Profe, ¿por qué? Porque supongamos que el pH de la señorita no sea tan ácido. Entonces el espermatozoide está feliz, está contento, no está en un ambiente tan ácido. Y supongamos que ese mismo espermatozoide, esos mismos espermatozoides, tienen una gran capacidad de movimiento y de motilidad. Es decir, se mueven con una velocidad mayor al promedio. Entonces se prestan todas las condiciones para que ese espermatozoide tenga más tiempo de vida y tenga mayor velocidad. Bien, entonces va a llegar mucho más rápido. Así que, profe, ¿y eso lo podemos saber? No, no se puede saber. Así que como no se sabe, hay que tomar esta píldora lo antes posible. Bien, lo único que hace es formar una barrera. Con respecto a la pregunta, este es el fundamento teórico. Con respecto a la pregunta de la señorita, si se sugiere o cada cuánto se sugiere ingestarla, se dice que cada dos, o bueno, a ver, en otros términos, semestralmente. Si indicamos que es semestralmente, ¿cuántos semestres tiene el año? Pues 2. Entonces, se sugiere que sea como máximo 2 veces al año. ¿Cuáles son las consecuencias de poder ingestar con frecuencia esta píldora? Primero debemos de entender primero debemos de alcanzar un grado de raciocinio ante esto. Es una píldora anticonceptiva, sí, está claro. El prefijo anti es contra. Conceptiva proviene de concepción. ¿Qué es concepción? Cuando el espermatozoide alcanza el óvulo, ¿sí? Se ha concebido. Entonces es contra la concepción, anticonceptiva. Pero es una píldora anticonceptiva de emergencia, de emergencia. Es decir, no tendría ninguna lógica, no tendría ninguna lógica el decir lo siguiente: me estoy alistando porque me voy a ir a ver y me voy a encontrar con mi amigo y va a pasar esto. Así que compro mi píldora. ¿Tendría alguna lógica eso? Definitivamente que no, porque si premeditadamente se sabe que va a haber un encuentro de índole sexual, entonces buscas otros mecanismos. O si tienes una pareja y con esta pareja pues tienes actividad sexual frecuente, entonces se deben de buscar otros mecanismos para poder prevenir.
un embarazo. No este, que es una píldora anticonceptiva de emergencia, como el nombre lo está indicando, de emergencia. Profe, estuve y el preservativo se rompió. Profe, es que no sabíamos que iba a pasar y pasó, profe. Entonces, bueno, en ese caso es emergencia, pero si llevas una actividad continua, frecuente, esto no es válido. ¿Listo? Esto no es válido. Con respecto a sus consecuencias, no es verdad eso que te dicen, profe, yo he escuchado que cuando tomas mucho de estas píldoras te dejan estéril. No, eso no es así. Por el contrario, te van a dar mayor posibilidades de fertilidad. ¿Cómo así, profe? Estas píldoras están elaboradas de hormonas sexuales llamada progesterona. Bien, entonces, si tú tienes FSH, que estimula tus folículos para formar óvulos, tienes además otra hormona llamada luteinizante, tienes además otra hormona llamada estrógenos. Mira, hasta ahí ya van 3 hormonas sexuales. Imagínate que le agregues una más, la progesterona. Sí, entonces, si con 3 eres capaz de poder concebir, con 4 mucho más. O sea, no es que te deje estéril, no. Por el contrario, te vuelve más fértil. Primera consecuencia. Segunda, es que te puede producir una inhibición farmacológica. Profe, ¿qué es una inhibición farmacológica? Es que ya no te hace efecto. Las consumiste con tanta frecuencia, sí, se consumió con tanta frecuencia que, que ya no hace ningún efecto. Bien, entonces esas son las consecuencias de consumir eh, con regularidad, con mucha frecuencia, estas píldoras. Bien, señores, espero entonces haber despejado esas inquietudes. Bien, a ver, con ¿Me escucha? respecto, sí, señor, Y esas píldoras que se toman diarias, permítame, voy a mi conexión de internet y replantee por favor su pregunta porque al momento que la realizó eh, no pude entender lo que intentaba consultarme. hay unas píldoras que se toman diarias a la misma hora. Sí, señor. A ver, nuevamente, por favor. Y hay unas píldoras que se toman diarias, Ajá, realmente, sí, y tienes que tomarla a la misma hora porque si no ya no se efecto. sí, sí. Son píldoras también anticonceptivas de forma regular. Para que se pueda establecer este consumo, para que se puedan utilizar, se sugiere que la mujercita asista a un médico ginecólogo para que pueda realizar el estudio o los patrones de las últimas 6 menstruaciones y en base a ello sugerir una determinada marca de pastillas anticonceptivas. Sí, se hacen, que es un blister que viene de 28 a 30 píldoras y se consumen exactamente una vez al día, siempre a la misma hora. Pero para poder establecer qué píldora es la que se recomienda, porque recordemos que las hormonas, para empezar, estas píldoras están elaboradas de hormonas, pero las hormonas tienen naturaleza proteica y naturaleza lipídica. Entonces, ¿cómo se va a determinar cuál es la que debe utilizar exactamente la señorita? El médico ginecólogo debe de realizar una evaluación previa para que lo pueda establecer. Bien, no es que me voy a la farmacia y pido, te la van a vender definitivamente, pero, pero se corre el riesgo de que no pueda surgir el efecto que se necesita. Bien, bien, señores.
continuamos. Cuando hemos indicado que existen dos orificios en la vagina externa en la mujercita, es lo que va a diferenciar del aparato reproductor masculino. Es lo que los va a diferenciar. En este caso, la uretra, observemos aquí, miren, están los dos riñones, ya sabemos lo que hacen los riñones, recolectan agua y llegan hacia los riñones todos los residuos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Mediante estos dos conductos llamados uréteres, van van a vaciar todos los líquidos que tienen los riñones hacia una cisterna llamada vejiga. Hasta aquí todo funciona tal cual funciona en el aparato reproductor masculino. El varón también tiene sus dos riñones, sus uréteres, su vejiga y su uretra. ¿Dónde estará la diferencia? Que esta uretra en la mujercita estará conectada a esta abertura uretral. ¿Listo? A este orificio. Allí está conectada. Repito, esta uretra está conectada a este orificio. Bien, y por allí va a miccionar, por allí va a eliminar, a secretar todos los residuos a través de la orina. No por aquí, sino por aquí. Bien, esa es la diferencia. Ya veremos que en el varón no hay dos orificios, hay uno solo. Y por ahí saldrá el semen y por ahí también saldrá la orina. Y ya vamos a establecer, cómo es que se da la formación. Bien, listo, señores. Aparato reproductor femenino. Pasamos al aparato reproductor masculino. Un momento, por favor, para poder hidratarme. Un momento, por favor, señores. Bien, señores, continuamos. Bien, continuamos. Es el momento de poder conocer lo que implica el aparato reproductor masculino. Bien, tendrá las mismas funciones, tendrá la función de elaborar hormonas sexuales, en este caso la testosterona, y también la de poder formar a las células germinales o las células germinativas llamadas espermatozoides. Bien, el varón, en el varón, el órgano reproductor se le denomina pene. Eso nosotros ya lo tenemos bastante claro. Este pene que está formada por dos estructuras, el cuerpo cavernoso y el glande. Bien, este es el cuerpo cavernoso, señores. A ver, cuerpo cavernoso. Bien, y el glande. Ya veremos cuál es la función de cada uno de ellos. El cuerpo cavernoso se le denomina así cuerpo porque evidentemente es la estructura que ocupa el mayor volumen de este órgano. ¿Listo? Por eso es cuerpo. El cuerpo cavernoso. Se le denomina cavernoso porque en el interior está formada por una cavidad en donde hay gran cantidad de presencia de vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, si hay vasos sanguíneos, más o menos, habrá una apariencia muy similar a esto. A ver. Bien.
lo que estamos aquí ahora mismo graficando representa la presencia de arterias, pero también habrá presencia de venas. ¿Listo, señores? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se produce una erección? La erección se produce toda vez que exista una estimulación. Bien, vemos que esta es una arteria, ¿verdad? Por aquí viene una arteria que es mucho más grande, llamémosla así, con un diámetro mayor. Perdón. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se produce una erección? De la misma manera en la que se coloca un globo, un pequeño globo, en la boca de un caño, de un grifo, y luego abres la llave, ¿listo? Y empieza el globo a inflarse, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se van a jugar carnavales. ¿Qué es lo que sucede? El líquido, el agua, está llenando e inflando, está inflando ese globo. Lo mismo va a suceder con el cuerpo cavernoso del pene. Bien, ahora mismo en los varones, en nosotros, en los varones, nuestro pene está siendo irrigado, es decir, está llegando sangre a él. ¿Qué va a hacer, profe? Sí, claro. Si no, ¿cómo podrían mantenerse vivas sus células si no reciben oxígeno, si no reciben nutrientes? Entonces, va llegando sangre hacia el cuerpo cavernoso del pene en nosotros, en los varoncitos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una estimulación, esta estimulación produce una excitación, entendiendo el término excitación no solo en el plano sexual. Bien, el término excitación es un término que va a definir, que va a indicar que va a existir una sobreestimulación. Cuando hablamos de excitación, hablamos de un proceso de aceleración de distintas actividades. ¿Listo? Entonces, eso es una excitación. Excitar es cuando un órgano está cumpliendo una función a un determinado intervalo de tiempo y cuando se acelera, a eso se le llama una excitación. ¿Listo? Entonces, repito, no solamente relacionen el término sexual, perdón, el término eh, de excitación a un plano sexual. Bien, ya sabemos entonces lo que significa excitar. Excitar es acelerar un proceso. ¿Listo? Entonces, profe, ¿por qué dicen excitación en el plano sexual? Porque el corazón, cuando hay una estimulación, el corazón se excita. Es decir, si su frecuencia está normal allí, se acelera, bien, se acelera, entonces a eso se llama excitación, cuando se aceleran los procesos, ¿cierto? Ahora, con la misma frecuencia cardíaca, que está normal, está establecida ahora, esa misma frecuencia cardíaca está permitiendo que se lleve sangre hacia el cuerpo cavernoso del pene en los varones. Bien, con esa misma frecuencia cardíaca. Pero cuando ésta se acelera, cuando el corazón se acelera, los flujos, los volúmenes de sangre que van hacia el pene son mayores. Entonces empiezan a llenar toda esta zona de sangre. Lo empiezan a llenar de sangre, lo empiezan a llenar de sangre, y entonces lo que va a suceder es que este cuerpo cavernoso se erecta. Bien, así es que se produce la erección. Y no es, esta estructura no es un hueso, no es un hueso. Puede sonar a broma lo que estoy diciendo, pero muchas veces se me ha consultado, profe, ¿el pene que es un hueso? No, no, sino que alcanza esa solidez, bien, esa consistencia, debido a que los tejidos se mantienen rígidos, se mantienen firmes, debido pues a la inyección de estos volúmenes de sangre. Bien, bien, señores.
Entonces, se ha explicado cómo es que se produce una erección. Es el momento de poder explicar cómo se da la formación, de, de los espermatozoides, ¿sí? Antes quiero, por favor, consultar, señores, hasta qué hora es que llevamos esta clase. Me confirman, por favor, para poder establecer Hasta las 11, profe. hasta las 11, 11. profe. Hasta las 11. Listo. Sí, Muy profe. bien. Muchas gracias. Gracias. Es para poder realizar la medición de los tiempos, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, señores. Vamos a ver entonces cómo se da la formación de los espermatozoides. Ya en el aparato reproductor femenino hemos establecido cómo se producen los óvulos. Es el momento de explicar cómo se producen los espermatozoides. Bien, el lugar en donde se van a formar estos espermatozoides es aquí, en los testículos. Bien, aquí se forman espermatozoides a partir de unas células. Si en las mujercitas tenían sus precursores, que eran los folículos, en los varones van a existir unas células llamadas las células de Leydig, los que se van a encargar de formar a estos espermatozoides. Bien. Cuando nosotros hablamos de espermatozoides, estoy bastante seguro que eh, a nuestra mente, a la mente de cada uno de nosotros, llega la imagen de una pequeña célula con una cabeza y un flagelo, una cola, y este moviéndose, ¿verdad? Es la idea que tenemos de un espermatozoide, o lo primero que llegamos o lo primero que alcanzamos a pensar, a imaginar cuando se utiliza este término. Espermatozoide, y viene a tu mente esa célula con una cabeza, una cola y en movimiento. Sin embargo, cuando esta célula germinativa, este espermatozoide, se forma en los testículos, no tiene un movimiento. Bien, entonces los espermatozoides se forman en el testículo a partir de las células de Leydig, pero no tienen un movimiento. Es más, nacen como células jóvenes. Bien, nacen como células jóvenes, nacen como células principiantes que no tienen ni movimiento ni la suficiente madurez para que sean fuertes. Entonces, solamente nacen en los testículos. Profe, pero si son jóvenes, son débiles aún, necesitan fortalecerse, ¿verdad? Sí, señor. Y lo van a conseguir yendo hacia el epidídimo. Observemos esta estructura que se encuentra por encima del testículo, ¿sí? Ahí está. Se llama el epidídimo. Los espermatozoides que han sido formados y son jóvenes necesitan madurar, y para conseguir esa madurez van hacia el epidídimo. ¿Listo? Ya están ahí en el epidídimo. Aquí los espermatozoides van a madurar. Ya son fuertes. Todavía no tienen movimiento, pero ya son fuertes. Bien, están aquí, en el epidídimo. A través de una estructura llamada el conducto deferente, miren, aquí está el conducto deferente, que es este de aquí, este pequeño tubito. Bien, a través de este conducto deferente, los espermatozoides que han permanecido en el epidídimo, bien, para su madurez, van a ir hacia hacia la vesícula seminal. Aquí está. Repito, señores, bien, para no perdernos en esta dimensión. Las células de Leydig forman a los espermatozoides, son jóvenes, bien, no tienen tampoco movimiento, y para poder alcanzar su madurez, salen del testículo y van al epidídimo. Aquí en esta bolsa, en el epidídimo, ya han madurado, ya son fuertes, ya son resistentes, y ahora van a ir a un lugar en donde van a alcanzar su grado de movimiento. Y lo van a hacer. Así que salen los espermatozoides a través del conducto deferente. Miren, vienen por aquí,
y llegan hasta esta estructura llamada vesícula seminal. Previamente, antes de que los espermatozoides vayan a la vesícula seminal se ha encargado de formar el 60% del semen. ¿Qué implica el 60% del semen? La sustancia viscosa. Bien, esa apariencia viscosa, ¿sí? Pegajosa, se alcanza en la vesícula seminal. Bien, señores, eso implica el 60% del semen, que sea viscoso. Entonces, allí, en la vesícula seminal, que ha formado esa sustancia viscosa, además contiene fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? La fructuosa es un carbohidrato. ¿Qué función tienen los carbohidratos? El dar energía. ¿Listo? Entonces ya se va captando la idea para qué llegan los espermatozoides hasta allí. Bien. Profe, Sí, señor. tengo una pregunta. Sí, señor. Quería saber si, o sea, ¿no ve que cuando uno se excita, por ejemplo, bota unos tipos de gotas transparentes? Eso también puede, o sea, con eso también se puede quedar embarazada una chica. Muy buena pregunta. Eh, Dependiendo, si es que es después de una segunda eyaculación, puede que sí. Mientras que no sea así, no. Lo voy a explicar, eso es las glándulas de Bowman, son las que producen esa secreción. Yo lo voy a explicar en un momento. ¿Sí? Gracias por su pregunta, señor. Lo voy a explicar en breve. Ya por eso. Muy bien, gracias. Entonces, señores, repasemos este recorrido. Antes de que los espermatozoides busquen su grado de movilidad, bien, es decir, antes de que empiecen su movimiento, las vesículas seminales se han encargado de formar una sustancia viscosa, bien, una sustancia viscosa. Y esa sustancia viscosa contiene un carbohidrato llamada fructuosa. Bien, esta fructuosa es el mismo carbohidrato que se encuentran en las frutas. Sí, señores, todos en algún momento hemos probado, hemos bebido la caña de azúcar, ¿cierto? En cualquiera de sus presentaciones. En ocasiones te lo venden en unas botellitas, ese néctar, el néctar de esa caña de azúcar, bien, color verde, ¿sí? Verdosa, transparentosa, o lo has podido ingestar, lo has podido beber, las has podido beber cuando compraste estas bolsitas, unas bolsitas con las cañas que están cortaditas y las llevas a tu boquita, las presionas, ¿sí? La empiezas a masticar y empieza a salir un dulce, es el mismo néctar, ¿sí? Probaste la piña, probaste el mango, probaste las frutas y cuando sientes ese sabor dulce de las frutas es porque esas frutas contienen un carbohidrato. ¿Cómo se llama ese carbohidrato? Fructuosa, fructuosa. Bien, de forma curiosa, los varones tenemos también ese carbohidrato, la fructuosa. Bien, se encuentra aquí en la vesícula seminal. Repito, ¿cuál es la función que tienen los carbohidratos? El dar energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El espermatozoide viene por acá a través del conducto deferente, va a llegar hacia la vesícula seminal. ¿Listo? Ya el espermatozoide, cuando va camino hacia la vesícula seminal, ya el espermatozoide es maduro, está fuerte, pero aún no tiene movimiento. Cuando llega a la vesícula seminal, los espermatozoides se van a recombinar con ese 60% de semen, es decir, con una sustancia viscosa y además que contiene fructuosa, es decir, le va a dar energía. Es aquí donde los espermatozoides alcanzan el grado de movimiento.
aquí los espermatozoides empiezan a tener movimiento. Bien, señores, aquí es. Profe, ha hablado de un 60%. ¿Dónde está el otro 40%? En la próstata. La próstata se va a encargar de formar el 40% restante del semen. Profe, ¿cuál es ese 40%? El aspecto lechoso y el olor clorado. Cuando se pregunta, se hace una pregunta, ¿a qué se le puede relacionar el aroma del semen? Muchos dicen alejía, profe, alejía. Y no es tan desatinada esa respuesta porque la lejía es el hipoclorito de sodio. Hipoclorito, hablamos de cloro. La lejía contiene cloro. La próstata va a almacenar iones de cloro para que pueda darle consistencia a esta sustancia. Bien, cloro. Por eso es que tiene ese aroma. Entonces, la próstata lo que va a hacer es contribuir con el 40% de la formación que resta para el semen. ¿Cuál es ese 40%? El olor clorado y el aspecto lechoso. Es decir, cuando el semen está aquí, en la vesícula seminal, es viscoso. Sí, profe, ¿cómo viscoso? Pegajoso, pero es transparente, no tiene ese aspecto lechoso. Ya cuando viene hacia la próstata, se recombina esta sustancia viscosa con esta sustancia lechosa y forma ahora sí el semen al 100%, que es como nosotros lo podemos observar. Bien, entonces, señores, aquí en la próstata se encuentra ya el semen con el aspecto viscoso, el aspecto lechoso, con el aroma a cloro, con los espermatozoides que ya tienen movimiento porque aquí se han combinado con este carbohidrato que le han dado energía para que empiecen a moverse. Aquí en la próstata. Cuando el órgano reproductor masculino, el pene, que habíamos dicho tiene cuerpo cavernoso que sirve para la erección, y el glande, que es el órgano o la estructura erógena. ¿Listo? Es el glande, la estructura erógena. Es decir, la principal estructura en captar estímulos, sensaciones de placer. Bien, es aquí en el glande. Profe, ¿cómo se consigue eso? Con fricción, contacto, con roce. ¿Listo? Así se da, señores, esto. ¿Correcto, señores? Entonces, empieza a haber una fricción en esta estructura llamada glande, y a través de nervios, que también existen nervios en el interior, van a estimular, a ver, voy a colocar los nervios. Y está. El glande va a tener un ramillete de nervios que van a llegar hacia la próstata. ¿Listo? Ahí están. Lo que estoy ahora graficando de un color ciertamente naranja, amarillento, son los nervios. Entonces, le había explicado hace un momento cuando hablamos del sistema reproductor femenino, que esos cólicos que sienten las mujercitas en las paredes de las planchas abdominales se da porque los nervios conducen. Bien, entonces lo mismo sucede aquí en el varón. Se realiza una fricción, estimulación a este glande, bien, es decir, roce, contacto, empieza a captarlos y ahora los conduce a través de estos nervios. Estos nervios están conectadas a la próstata y después de un periodo de estimulación, inflaman esta glándula, esta próstata, la inflaman, haciendo que el semen salga de esta próstata, ¿sí? A ver, vamos a eliminar esto, ok. A ver, ya se estimuló, los nervios han estimulado a esta próstata y ahora el semen que se encuentra aquí, miren, va a salir.
sale por la uretra y simplemente se eyacula. ¿Listo? Si nos percatamos, esta es la próstata y esta es la vejiga. Aquí se almacena el semen, aquí se almacena la orina. Pero observemos que esta vejiga tiene conexión también, tiene conexión con la uretra. Miren, recuerdan, hace un momento decíamos que la mujercita tenía un conducto específico para poder miccionar, para poder orinar. En el varón no. El varón, la próstata y la vejiga, bien, están conectadas a través de la uretra. Miren, observemos. La uretra se va para la próstata y se va para la orina. Perdón, para la próstata y para la próstata y para la vejiga, perdón. Disculpen. ¿Listo? Entonces, el mismo conducto por donde se micciona, por ese mismo conducto también se eyacula. ¿Listo, señores? Entonces, esto va a intentar explicar cómo es que en ocasiones se planteaba esa duda de cómo es que el varón podía eyacular y cómo es que el varón podía miccionar por el mismo lugar. Es un conducto, sí, pero vienen de dos estructuras diferentes. La vejiga que almacena la orina y la próstata que almacena el semen. Bien, ante la pregunta de su compañero de que si con esos líquidos transparentosos, que es un líquido preseminal, es un líquido de lubricación que es elaborada por las glándulas de Cooper. Bien, aquí están las glándulas de Cooper. Estas glándulas de Cooper se van a encargar de formar una mucosidad, ¿sí? Es un elemento líquido, viscoso, que tiene la función de ser un lubricante. Es decir, preparar esta uretra para una eyaculación. El semen, para que pueda salir bien, sin generar ningún tipo de dolor, ¿correcto? Porque su paso sugiere el paso de un elemento que si las paredes estuvieran resecas de esta uretra, pues generaría cierto ardor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Previamente, cuando hay una estimulación, cuando hay una excitación, estas glándulas de Cooper empiezan a liberar un moco. Ese moco empieza a lubricar estas paredes. No hay eyaculación, pero el varón observa de que tiene un líquido, una sustancia viscosa transparentosa, ¿sí? Ese es el moco que va a lubricar y que están formadas o que se han sido formadas por las glándulas de Cooper. Profe, ¿se puede dejar embarazada a una mujer? No, porque es una mucosidad que está en las paredes de la uretra. Pero, ¿qué pasa? Antes de que haya una eyaculación, no puede dejar embarazada. Es decir, profe, yo recién todavía no eyaculo, profe. ¿Pueden dejar embarazada? No, definitivamente que no. Pero después, es decir, en un segundo acto sexual, en un tercero, un cuarto, X, ¿podría hacerlo? Podría que sí. Profe, ¿por qué? Porque si ya hay una eyaculación previa, en las paredes de esta uretra se han quedado ciertos espermatozoides. Y si el moco ahora viene por aquí, al momento de salir ese moco viene arrastrando esos espermatozoides que ha dejado. ¿Listo? No sé si me estoy dejando entender con eso. Bien, señores. Entonces, esto es lo que implica la formación de las células germinativas en los varones que se llaman espermatozoides. Bien. Con respecto a los testículos, hay dos músculos que debes de conocer. Hay dos músculos que participan de forma bastante activa en los testículos. Estos definitivamente son los testículos. Esta es la bolsa escrotal, ¿listo? O también llamado escroto.
A veces nos vemos allí y tocamos y ya mis testículos. Los testículos están en la parte interna. Bien, lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros podemos percibir, palpar, tocar, es la bolsa escrotal, es el escroto. ¿Listo? Y este escroto está formado por un músculo. El músculo se llama el cremaster. ¿Qué función tienen los músculos? El generar movimiento. Y si te has percatado, hay algún momento en el que el escroto se encuentra hacia arriba y hay ocasiones en que el escroto, la bolsa, se desprende, va hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Este músculo llamado el cremaster se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Produce movimiento, es un músculo. ¿Qué lo condiciona? Muchas veces la temperatura. Cuando hace frío, ¿sí? A temperaturas frías, el cremaster se contrae. Está todo ahí abrigado. Cuando hace calor, se desprende. Hey, sepárate más allá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el cremaster. Ascender y descender, sin que se ofendan con ese término descender. Algunos, claro está. Es lo que hace el cremaster. Ascender y descender, bien, el escroto, la bolsa escrotal. Y el otro músculo es el dartos. El dartos es un pequeño músculo, una pequeña túnica de músculo que va a separar, ¿sí?, a los testículos, el derecho con el izquierdo. ¿Listo, señores? Bien, eso por lo que respecta a estos músculos. El término criptorquidia se define como la ausencia, de uno de los testículos. Bien, en el varón, cuando somos embriones, somos fetos, embriones y fetos, los testículos los tenemos en la cavidad abdominal. Bien, estos testículos se encuentran en el abdomen. Sí, señores. Semanas antes del nacimiento, estos testículos descienden. ¿Listo? Descienden hasta su bolsa escrotal. Pero hay ocasiones en las que uno de los dos no desciende. Y cuando solamente se da la presencia de un testículo en la bolsa escrotal, a eso se le llama criptorquidia. Bien. Con respecto al sistema inmunológico, señores, es un sistema como todos los sistemas del cuerpo humano que está formado por órganos. Estos órganos son bastante peculiares porque reciben un nombre. Se les denomina linfoides o linfáticos. Bien, ¿cuál será la función de estos órganos? Darnos o brindar resistencia ante el ingreso de agentes patógenos. ¿Qué es un agente patógeno? Un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, ¿bien? Un parásito. Eso es un agente patógeno. El prefijo pato significa enfermedad, ¿bien? Y geno viene de génesis, que es formación, elaboración, principio. Entonces, son los organismos que nos producen enfermedad. A eso le llamamos patógeno. Bien, repito, los virus, bacterias, protozoarios, hongos. Entonces, este conjunto de órganos linfáticos son los que nos van a permitir generar resistencia, nos defienden ante el ingreso de esos agentes. Bien, además nos van a brindar una inmunidad. La inmunidad es la actividad que va a tener nuestro cuerpo para quedar pues dispuesto ante el ingreso de agentes que ya no nos van a generar daño. Eso es una inmunidad. Bien, las inmunidades se pueden adquirir de forma activa o pasiva. Es activa cuando, hay una frecuencia con la que suele presentarse. Y es pasiva cuando pues uno sin querer lo recibe. Bien, yo no lo estoy pidiendo, pues se dio. Eso es pasivo.
Bien, entonces la inmunidad activa, por ejemplo, se puede adquirir de forma natural. ¿Y cómo se da eso? Cuando nosotros superamos infecciones. Te dio hepatitis de tipo A, te dio el sarampión, te dio la varicela, entonces ya no te puede volver a producir esa enfermedad. ¿Qué has adquirido? Una inmunidad activa de forma natural. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que ahora ya no puedes presentar esa enfermedad? Porque estos virus, ¿sí? Estos virus han dejado sus cepas. Profe, ¿qué es una cepa? Un fragmento, una porción, una partecita de ese virus ha quedado en tu organismo, ¿bien? Y ya es parte de tu organismo, por eso que ya no te puede volver a generar daño. La inmunidad activa de forma artificial son las vacunas, ¿bien? Esta es la primera vacuna que recibe el ser humano, es la denominada BCG, es contra la tuberculosis. Listo, esto sí te pueden preguntar en un examen. ¿Cuál es la primera vacuna que recibe el ser humano? Es la BCG. No olvides eso. La inmunidad de tipo pasiva, de forma natural, es la que se adquiere a través de la placenta materna. Es decir, tú eres un embrión, tú eres un feto, estás en el vientre materno, tu mamita se resfrió, listo. Ahora, esos anticuerpos los está pasando hacia ese embrión, hacia ese feto. ¿Tú los pediste? No, por eso es pasivo y de forma natural. Bien, disculpen, para concluir, dentro de los principales órganos linfáticos, es decir, los principales órganos que nos van a facilitar de resistencia ante el ingreso de agentes extraños, patógenos, son las amígdalas, el timo, el vaso y los ganglios linfáticos que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, así como la médula ósea. La médula ósea es la sustancia que se encuentra dentro de los huesos y que va a permitir la formación de los glóbulos blancos. Bien, cuando ingresa un agente patógeno, los glóbulos blancos salen al ataque, salen y se comen, literal, se comen a esos virus o esas bacterias. Pero hasta que se produzcan en los huesos, eso tardaría. Entonces se almacenan en este órgano llamado vaso. Bien, el vaso es un órgano que almacena sangre conteniendo glóbulos blancos. Cuando hay el ingreso de un agente extraño, salen los glóbulos blancos y los comen. Este es el órgano que duele cuando tú estás corriendo y te empieza a doler en el lado izquierdo y le dices a tu amigo, me está doliendo, y tu amigo te responde y te dice, es que estás corriendo con la boca abierta. No, no es así, eso es un mito. ¿Qué pasa? El corazón le está enviando constantemente sangre a este vaso. Profe, ¿por qué sangre? Sangre con glóbulos blancos para que los almacene. Pero cuando nosotros corremos, incrementamos nuestra actividad física, el corazón se acelera y envía mayor cantidad de sangre a este vaso, haciendo que se empiece a inflamar. Bien, se inflama y entonces ahora sus paredes hacen contacto con las paredes del páncreas, del estómago y te genera esa sensación de dolor. Bien, señores, listo. Hemos concluido entonces, por favor, tienen allí ante ustedes las claves para su cuestionario. Por favor, realicen la captura. Ya está, profe. ¿Ya está, señores? Bien, las 5 restantes. ¿Listo, Ya, señores? profe. Listo, Muy profe. bien. Muy bien, señores. Hemos finalizado entonces de esta manera nuestro curso de biología. Les agradezco a todos quienes hicieron posible este dictado. Les agradezco por su atención, puesto siempre en todo este ciclo académico. Les agradezco por ello. Esperamos nuevamente retomar, señores, la semana próxima. Que pasen todos un muy buen inicio de año. Se cuidan, por favor. Cuidar mucho la salud. No estén saliendo, no estén bebiendo. ¿Listo, señores? Se cuidan. Bendiciones para ustedes y para su hogar. Se cuidan, señores. Hasta la próxima. Chao, profe. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Igual para ustedes. Hasta luego, señores.